Buen día para todos. Vamos a leer el primer versículo y vamos a comenzar con esta serie de estudios. Judas 1:3. Judas 1:3. Vamos a tratar de no ir muy rápido porque el tema de hoy tiene varias cosas que pueden resultar algunas difíciles. Dice Judas, ahí está. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Aquí cuando habla de la fe no está hablando de la fe en cuanto a creer, sino la fe en cuanto al conjunto de doctrinas que han sido dados a los santos. Y dice que debemos, acá dice, luchando vigorosamente por la fe. Me gustaba, creo que es, no me acuerdo si NTV o NBI, que bien, creo que es la NTV, no, ahora me acuerdo bien, es la Reina Valera 2015. Porque lo leí en todas las versiones en español. Reina Valera 2015 dice, luchando eficazmente por la fe. Y tiene un gran significado la palabra eficaz, porque algo eficaz es algo que se hace de una forma eficiente, ¿no? Entonces, para luchar por la fe, primero tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que saber cómo defenderla, ¿no? Vamos a leer Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, el micrófono por dónde anda, por ahí. Bien, vamos vamos a pedirle a Diego y después me dice Diego que está complicado. Bueno, vamos a dar a Martín allá, porque si leo yo me voy a quedar sin voz. Primera de Pedro 3:15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien. Dice que, ¿qué cosa debemos estar siempre? Preparados. ¿Para qué? Para defender, ¿qué cosa? Lo que creemos. ¿Cómo? A los golpes. No, dice con mansedumbre. O sea, alguien me pregunta, ¿por qué crees lo que crees? Y con mansedumbre, con tranquilidad, hablando, tengo que poder explicarle por qué creo lo que creo y por qué tal cosa no es incorrecta, ¿no? Y para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Esta serie de estudios no está tan enfocado en ataques a la doctrina en sí, sino ataques a la fe cristiana, ¿no? Y hoy vamos a comenzar por Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, de los libros más atacados del Antiguo Testamento, es Génesis. Y sobre todo los primeros 11 capítulos de Génesis son los más atacados. Porque si uno voltea los 11 primeros capítulos de Génesis, y gran parte de nuestras creencias se desmoronan. Y lamentablemente hay cristianos que no entienden esto. Y es como estar construyendo una casa en el aire. Si sacamos los primeros 11 capítulos de Génesis o los hacemos que no sean literales, sino que sea todo cuestión de relativizarlos, estamos dañando seriamente muchas doctrinas fundamentales de la Biblia. Por eso es importante entender bien y saber defender estos 11 primeros capítulos de Génesis. Y hoy vamos a ver dos versículos. Génesis 1, 1 y 2. Vamos a pedirle ahí a Martín que lea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Básicamente, la ciencia que Timoteo habla en 1 Timoteo 6:20, la falsamente llamada ciencia, porque hay una ciencia correcta y una falsamente llamada ciencia, dice que, bueno, hablan de un registro fósil, ¿no? Que son todos esos seres que en un momento vivieron, que fueron enterrados y están petrificados, están fosilizados, ¿no? Entonces eso se encuentra por todos lados. Y los científicos, ¿de qué hablan cuando hablan de la edad de la Tierra? Millones y millones de años, ¿no? Y todo el registro fósil y las eras geológicas, que cada era geológica son millones y millones de años. Entonces, en un momento, los cristianos se vieron, o algunos cristianos, se vieron como apabullados por todo esto. ¿Y cómo le encontramos una explicación a eso en la Biblia? ¿No? Ese era un problema. ¿Cómo le encontramos la explicación al registro fósil? ¿Cómo le encontramos la explicación a las eras geológicas? ¿Cómo le encontramos la explicación a un montón de cosas? A esa supuesta creencia absoluta de que la Tierra tiene millones y millones de años, cuando si vamos a la Biblia no tiene más de 10.000 años, sumando las edades de las personas, ¿no? Y los relatos bíblicos. Entonces, ¿cómo hacemos coincidir eso? Bueno, básicamente hay dos métodos de interpretación, ¿no?, de la Biblia. Un método que está basado en la ciencia, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se hace es, se busca entender el relato de la creación viendo qué dice el texto bíblico a la luz de la ciencia, ¿no? Entonces, yo sé lo que la ciencia dice y trato de entender ciertos versículos de la Biblia. Entonces digo, no, esto que dice acá no está queriendo decir lo que está diciendo, sino que lo que está queriendo decir es otra cosa, y esa otra cosa, ¿con qué concuerda? Con lo que dice la ciencia. Entonces, mirá, la Biblia no está en contradicción con esto que dice la ciencia. Que quiero aclarar una cosa, un gran científico, no sé si no recuerdo mal, creo que fue Pasteur, pero puede ser otro, dijo lo siguiente: un poco de ciencia, tal vez alguno lo ha escuchado, un poco de ciencia, ahí Carlos parece que lo conoce, un poco de ciencia te aleja de Dios, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Entonces, no estamos diciendo que la ciencia sea mala en sí, de ninguna forma, ¿no? Pero hay cosas muy superficiales que se dicen y se investigan, y que esa falsamente llamada ciencia de la que habla 1 de Timoteo 6:20, es la que, un poquito de ciencia, esa es la que está reñida con la Biblia, ¿no? Pero no la ciencia en sí. Y ya vamos a ver algunas cosas de esas. Entonces, ese es un método de interpretación. ¿Qué dice la ciencia? Y trato de entender el texto bíblico en base a lo que dice la ciencia. Entonces, bueno, acá no dice lo que tiene que decir, dice esta otra cosa, significa esta otra cosa. Y lo otro texto, la otra forma de interpretar la Biblia es haciendo un estudio profundo del pasaje bíblico, entendiendo el contexto en el cual fue escrito, entendiendo la forma literaria del libro, entendiendo la época, entendiendo todas las cosas de cómo se estudia la palabra de Dios, lo que se conoce como el estudio exegético, ¿no? Y si la Biblia dice que hubo un diluvio, ¿qué hubo? Un diluvio. Y si la Biblia dice que el mundo no tiene más de 10.000 años, el mundo no tiene más de 10.000 años. Y si dice Dios que lo hizo en 6 días, lo hizo en 6 días. Y si dice que el diluvio fue universal, el diluvio fue universal. Si dice que hay un cielo y un infierno, hay un cielo y un infierno. Esa es la forma en la que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Estudiar lo que quiere decir el texto. No tratar de adaptarlo para que esté en coincidencia
con la falsamente llamada ciencia. Bien, entonces dijimos que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay lo que tiene varios nombres, pero el más conocido es teoría de la brecha. Teoría de la brecha, porque dicen que entre Génesis 1 y entre Génesis 2 hay una brecha, no es un continuo, ¿no? Ya vamos a ver lo que dicen que pasó. Y ahí es donde ellos introducen, los creyentes de la teoría de la brecha, donde introducen el registro fósiles, los millones de años, porque entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un periodo indefinido de tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Y capaz que alguno piense, bueno, pero eso capaz que lo cree alguien bastante lejano. No, incluso en nuestras iglesias esto se ha enseñado. Entonces, es un tema, respetamos a algún hermano que piense de esta forma, pero no lo compartimos. Y hoy vamos a enseñar por qué no lo compartimos. Pero no es un tema lejano, eso es lo que quiero ir. Entonces, en esta teoría de la brecha, ahí entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 meten como todas las cosas que, bueno, aparentemente no se pueden explicar o que estarían en contradicción con la palabra. El fragmento de un libro que explica todo lo que ellos dicen que pasó en ese periodo, ¿no? Dice, en el lejano pasado, sin fecha, Dios creó un cielo perfecto y una tierra perfecta. Satanás era el gobernante de la tierra, que estaba poblada por una raza de hombres sin ningún alma. Eventualmente, Satanás, que vivía en un jardín del Edén compuesto de minerales, se rebeló deseando llegar a ser como Dios. Debido a la caída de Satanás, el pecado entró en el universo y trajo a la tierra el juicio de Dios en forma de un diluvio. Luego, una era de hielo global, cuando la luz y el calor del sol se eliminaron de alguna manera, todos los fósiles, las plantas y humanos en la tierra que hoy datan de y ellos le llaman diluvio de Lucifer, y no tiene ninguna relación genética con las plantas, animales fósiles que viven hoy en día. Entonces, ¿qué dicen ellos? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, Dios la creó a la tierra perfecta. Satanás, que estaba allí en el jardín del Edén, pecó y se introdujo el mal en el universo. Entonces Dios, como un juicio a Satanás, produce lo que ellos denominan el diluvio de Lucifer, donde Dios extermina todo, y ahí es donde se produce el registro fósil. De ahí es donde viene el registro fósil, del diluvio de Lucifer, donde Dios mata todo. Entonces, como consecuencia de este castigo de Dios, la tierra, ahí vamos al versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿no? Hablando de que, bueno, la tierra había llegado a estar desordenada y vacía, y ellos interpretan las palabras tinieblas y abismo como maldad, ¿no? Porque hay veces que decimos, cuando hablamos el reino de las tinieblas, estamos hablando claramente del reino de Satanás, ¿no? Y cuando hablamos del abismo, también hay veces que se habla en un sentido de hablar de cosas diabólicas o malas. Entonces, esa es básicamente la creencia, ¿no? Millones y millones de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ¿no? De más está decir que esta forma de adaptar la Biblia a la falsamente llamada ciencia le deja el camino servido ¿a qué otra teoría? A la evolución. Le deja la pelota picando ahí para que la pateen y sin arquero. Se la deja servida, porque la teoría de la evolución, que es totalmente contraria a la fe cristiana, no podría haber un cristiano genuino, entendido en la palabra de Dios, que crea en la palabra de Dios, que crea en Jesucristo y crea la teoría de la evolución, que venimos del mono,
porque la Biblia claramente dice que Dios nos creó. No somos parte de un proceso evolutivo. Entonces le deja la puerta servida a la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución requiere de miles de millones de años donde fuimos mutando desde algunos líquidos con proteínas hasta un profesor universitario, ¿no? Así, eso pasó en millones y millones y millones de años. Bien. Básicamente, entonces, resumiendo, ¿qué dice esta teoría de la brecha? Génesis 1.1 es una tierra original, pasada. En el versículo 1 está después del versículo 1 está la caída de Satanás, el juicio con ese diluvio de Lucifer. Pasan millones y millones de años. En Génesis 1.2, la tierra como consecuencia de todo eso está en ruinas y vacía, y a partir del versículo 3, donde Dios crea la luz, es que Dios empieza a hablar de una recreación, no de un proceso continuo desde Génesis 1.1, sino que es como que recrea la tierra, le da como una nueva forma después del estado en el cual había quedado por motivo de los juicios. Bien, esta teoría no solo que le deja la puerta servida a la teoría de la evolución, totalmente contraria a Dios, sino que además tiene serios problemas con la Biblia y serios problemas con varias doctrinas fundamentales de la Biblia. Génesis 1.31. Martín, Génesis 1.31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien. ¿Cómo era lo que había Dios hecho? Bueno en gran manera. Y dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 31, todo lo que Dios había hecho en ese periodo era bueno en gran manera. Eso cuesta hacer encajar todo eso que ellos dicen que pasó entre Génesis 1.1 y 1.2, cuando Dios está diciendo que al final de toda su creación, todo era bueno en gran manera, no había mal. Después del sexto día de creación no había mal, todo era bueno en gran manera. Entonces no podemos introducir el pecado de Satanás, no podemos introducir catástrofes, muertes y un montón de cosas cuando Dios dice claramente que del 1 al 31 todo era bueno en gran manera. Bien, contradice esta teoría rotundamente lo que dice Romanos 5.12 y 1 Corintios 15.21. Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, pregunta. Según este texto, ¿cuándo ingresó la muerte al mundo? Sí, y cuando pecó Adán y Eva. Con el pecado de Adán se introduce la muerte, porque Dios les dice que si comían del árbol que Dios les había prohibido, ellos iban a morir. Murieron espiritualmente y posteriormente murieron físicamente, ¿no? Entonces, la muerte entra al mundo por el pecado de Adán. Significa que antes del pecado de Adán, ¿qué no existía? Muerte. No existía muerte, ni física ni espiritual. Entonces, no podemos decir que antes de Adán entra todo el registro fósil. ¿Por qué? ¿Qué es un fósil? Un ser vivo que ha muerto. Entonces eso contradice directamente esta verdad fundamental del Evangelio. Primera de Corintios 15:21.
resurrección de los muertos. Fíjense cómo le pega al Evangelio, porque ¿qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está utilizando a Adán, que pecó, y dice, debido a Adán entró la muerte en este mundo, pero de la misma forma, por Jesucristo, fíjense, dice, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Está tomando esa figura de que por un hombre entró la muerte al mundo, pero por un hombre, Jesucristo, y todos aquellos que creen en Él, entró la vida, entró la resurrección de los muertos. Y si entonces la muerte no entró por un hombre, sino que entró anteriormente, entonces este versículo no es cierto, o es incorrecto, y la Biblia tiene errores, ¿no? Entonces le pega derecho a doctrinas muy importantes de la Biblia. Contradice abiertamente Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. Martín. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, después podríamos estudiar extensamente ese solo versículo, pero si lo leemos así simplemente, ¿en cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? 6 días. Entonces está contradiciéndolo directamente, diciendo que hay millones y millones de años. Entonces no es que lo creó en 6 días. Y ahora algunos aspectos importantes del versículo 2, ¿no? Dice que vamos a ver la palabra tinieblas, a qué se refiere, y la palabra abismo, ¿no? Dijimos que en algunos contextos de la Biblia la palabra tinieblas se refiere a la maldad, ¿no? Y por eso que se toman y dicen que estaba llena de maldad y por eso es que estaba como consecuencia del juicio de Dios por el pecado de Satanás. Pero la palabra tinieblas también se usa para hablar de ¿qué cosa? Oscuridad, simplemente oscuridad. Lo que está queriendo decir el texto es muy simple. En la tierra, ¿qué cosa no había? ¿Y por qué no había luz? ¿Cuándo es creada? En el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, ¿qué significa? Significa que si la luz comenzó en el versículo 3, en el versículo 2, ¿qué cosa no había? Luz. Entonces, ¿cómo estaba? En tinieblas. Es simple la interpretación del versículo. Después dice, y la tierra estaba desordenada, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Bueno, ¿qué significa abismo? ¿No? Vamos a ir a Isaías 51:10 y Salmo 104, 5 y 6. Isaías 51:10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Bien, dejamos acá, para los que anotan, Salmo 104, 5 y 6. ¿A qué se refiere con el abismo? El mar. Dice, ¿no eres tú el que secó el mar? Las aguas del gran abismo, está explicando, el mar, las aguas del gran abismo, ¿no? Entonces, y hay otros pasajes también donde se habla del mar como el abismo. Lo que está queriendo decir el texto, Génesis 2, es que la tierra en ese momento estaba totalmente cubierta de punta a punta por agua y no había luz. Entonces, la forma más simple de describirla es que estaba en tinieblas, no había luz, estaba en oscuridad y el mar la cubría completamente. Eso es lo que está diciendo Génesis 1:2. No está hablando de maldad. Bien, y como dijimos, otro aspecto importante es que les mencioné que ellos hablan para explicar el registro fósil que lo meten en esa época, ellos hablan de ¿qué cosa? Se los expliqué. Lo mencioné.
Sí, pero diluvio, le llaman diluvio de Lucifer, ¿no? Diluvio de Lucifer porque es el juicio que Dios ejecutó como consecuencia del pecado de Lucifer. Ahora bien, fíjense cómo para tapar un error tenemos que ir emparchando otras cosas y cambiando otras cosas. Si el registro fósil se explica por el diluvio de Lucifer, ¿qué evidencia queda para el diluvio de Noé? Si el registro fósil lo explica el diluvio de Lucifer, ¿qué tiene que haber pasado con el diluvio de Noé? Tiene que haber sido un diluvio local. O sea, un diluvio se inundó todo San Luis. Se inundó todo Cuyo, pero no fue todo el mundo. Pero si estudiamos el diluvio de Noé, vemos que toda la tierra fue cubierta y que, salvo los que estaban en el arca, murió todo ser viviente. Entonces ya tienen que también explicar, cambiar el diluvio de Noé, haciéndolo no global, sino local. Y eso también es importante porque el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 2 de Pedro 3, del 2 al 14, no lo vamos a leer todo, habla de cómo el diluvio de Noé es una advertencia, así como Dios juzgó al mundo, les advirtió y los juzgó, y las evidencias del diluvio, que es el registro fósil, están presentes. Esa es evidencia de que Dios el día de mañana también va a juzgar al mundo. Entonces, esta teoría le está quitando al diluvio de Noé la evidencia, ¿no? Porque la evidencia del diluvio es el registro fósil. Entonces, no tenemos que preocuparnos si la ciencia dice, la falsamente llamada ciencia, que la Tierra tiene millones y millones de años. Bueno, hay un montón de evidencia científica que también dice lo contrario, ¿no? Que no encaja con una Tierra de millones y millones de años. Pero bueno, no voy a llegar a mencionarlo hoy. Pero sí es importante que entendamos que el registro fósil, todos estos dinosaurios, todo eso, cuando murieron, porque las teorías son que un meteorito, bueno, hay un montón de cosas que mueren en el diluvio. El registro fósil se crea en el diluvio y hay un montón de cosas que podríamos estudiar acerca de eso. Bien, ahora lo que vamos a hacer en los minutos que nos quedan es entender correctamente lo que quiere decir Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y tratando de contradecir o explicar correctamente algunas cosas que los autores de la teoría de la brecha interpretan incorrectamente. Bueno, Génesis 1 dice, en el principio creó. No vamos a entrar en los idiomas del hebreo para no complicarlo, pero la palabra creó que utiliza ahí es una palabra que se llama bara, y esa palabra significa crear de la nada. Crear de la nada, ¿no? O sea, Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Simplemente Dios dijo que existieran y comenzó a existir. Pero en Éxodo 20:11, que dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, no se utiliza la misma palabra, no se utiliza esa palabra bara, se utiliza una palabra asá, que termina con H, asá. Entonces ellos dicen, bueno, está hablando de cosas distintas. En Génesis 1.1 está hablando de que Dios creó de la nada los cielos y la tierra, y en Éxodo 20:11 está hablando de que Dios recreó la tierra. La creó desde cosas que ya existían. Bueno, podríamos estudiar varios versículos donde esta palabra que se utiliza en Éxodo 20:11, asá, se utiliza también para hablar de la creación de la nada. Un pasaje que vamos a leer nada más es Nehemías 9:6.
voy a pedir a Martín. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Muy bien, ahí está hablando de toda la creación, y ahí usa esa palabrita, asá. Entonces está queriendo decir que esta palabrita, asá, se utiliza para hablar de cosas que son creadas de la nada y también para cosas que son creadas a partir de algo, ¿no? Entonces no es correcta la asunción que dicen los que presentan la teoría de la brecha. Otro aspecto, sin entrar en detalles, es el aspecto de la gramática. Si hacemos un análisis gramatical del texto, el versículo 2 es una explicación del versículo 1. ¿Cómo comienza el versículo 2? Y, con la palabra y. No quiero entrar en tecnicismos, pero está hablando, los que estudian la gramática del hebreo, de que los versículos están unidos. El versículo 1 dice cómo estaba, y el versículo 2 es una explicación, una descripción del versículo 1. Y lo que los une es el y. Entonces no es posible, gramaticalmente hablando, introducir millones y millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque el versículo 2 es simplemente una descripción del versículo 1. Bueno, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Para creer la teoría de la brecha, tendría que decir, y la tierra vino a estar desordenada y vacía. Es decir, cambió, vino a estar desordenada y vacía. Bueno, también sin entrar en temas gramaticales, la mayoría de las versiones inglesas y de las versiones castellanas traducen estaba, no vino a estar. Entonces también no dice esta palabra que de algo perfecto se transformó en algo desordenado y vacío, sino que dice simplemente estaba así. Bien, ya vamos terminando. Un texto que se utiliza mucho para hablar de la teoría de la brecha es Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Bueno, los que creen en esta teoría utilizan este texto para decir, mirá, ves que Dios no la creó para que estuviera desordenada, como dice el versículo 2, y por eso es que Él tuvo que recrearla. Pero este versículo simplemente lo que está diciendo, Dios está hablando acerca del propósito de crear la tierra. No está hablando acerca del estado original, está diciendo el propósito que Dios tuvo al crear la tierra, ¿cuál es? Que estuviera habitada. Y por eso es que en el versículo 1 la crea y a partir del versículo 2 comienza a seguir dándole forma, ¿no? A partir de lo ya creado, creando la luz y las subsiguientes cosas. Entonces, la forma simple y sencilla de entender este versículo es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba cubierta totalmente de agua, estaba totalmente en oscuridad, y que en el versículo 3 Dios continúa con todas las etapas de la creación y comienza dándole luz. Una vez cuando le decía a un hermano que creía en esto y no creía en la teoría de la brecha, me dice, bueno, pero le dije, no, mira, Dios creó la tierra en 6 días.
pero ¿cómo me hablas de 6 días si el sol fue creado posteriormente? Y uno podría decir, bueno, qué buena pregunta. Pero ¿qué es un día? Vamos por ahí. Un día es 24 horas. ¿Por qué un día tiene 24 horas y no 25, 32, 48? No tiene que ver con el sol. Tiene que ver con que la Tierra gira sobre su propio eje una sola vez completa en 24 horas. Eso es un día. La rotación de la Tierra sobre su propio eje. ¿Pudo haber transcurrido un día sin que estuviera creado el Sol? Sí, la Tierra giró sobre su propio eje totalmente. Eso es un día. No tiene que ver con la creación del Sol. Bien, ahora quisiera que terminemos con un versículo. Vamos a ir a Mateo 24:35. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Saben que la ciencia cambia y vamos a estar adaptando siempre la Biblia. Si nuestra norma de verdad es la ciencia, la falsamente llamada ciencia, y la tratamos de encajar en la Biblia, no solo que vamos a tener mucha debilidad en nuestra fe, vamos a destrozar importantes doctrinas de la Biblia, y habiendo consecuencias para ello, sino que vamos a estar en el error. El cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Si creemos que esta es la palabra de Dios, la forma de interpretar las cosas es qué dice la Biblia en su contexto, en su autor, el tipo de libro que es, un montón de cosas, y estudiarlo y entender qué está queriendo decir. Y esa va a ser nuestra verdad porque entendemos que esta es la palabra de Dios. Podríamos decir muchas cosas. La ciencia va cambiando. El otro día Martín me compartía un videíto, saben que, no voy a entrar en detalle, pero capaz que lo han visto en los diarios, en las noticias. Hay un telescopio que ha costado miles de millones de dólares, que se llama James Webb, y lo han puesto, y es impresionante el tamaño de ese telescopio, y está allí fuera de la Tierra, en el universo, y está sacando fotos. Y los científicos se han quedado perplejos porque de las fotos que han sacado se dan cuenta que no es posible la teoría del Big Bang, que el universo se está expandiendo y que venimos por una explosión. Entonces la ciencia va avanzando en sus descubrimientos y se van dando cuenta que muchas cosas de las que antes afirmaban son incorrectas. Saben que el que descubrió el genoma humano, ¿saben lo que es el genoma humano? Básicamente el ADN. El ADN, lo conocemos mucho con ese nombre. El que descubrió eso se llama Collins, era ateo. Cuando descubre lo que es el ADN, la cantidad de información que contiene el ADN, la complejidad que tiene el ADN, ¿qué es lo que pasa? Se convierte, se hace cristiano. Porque no puede ser que esto haya sido creado por accidente. Mi palabra no pasará. Ojalá que nos ayude a fortalecer nuestra fe, a estar preparados para defenderla y a creer en este libro. Porque este libro dice que hay un cielo y un infierno, entonces significa que existe un cielo y un infierno. Y significa que si no me arrepiento de mis pecados, lamentablemente voy a ir al infierno. No porque Dios así lo quiera, sino porque la persona ha rechazado el amor de Dios. Pero en este libro también dice, y es verdad, que Jesucristo vino a este mundo para morir
por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que se reconoce pecador y cree que Jesucristo murió en la cruz por él, no se pierda, mas tenga vida eterna. En este libro que la tierra pasará, pero este libro no pasará, te invita a creer en Jesucristo, a pedir perdón por sus pecados, tus pecados, y entregarle tu vida a Dios. Vamos a terminar orando y después vamos a dar los anuncios. Voy a invitar a Gustavo, si puede terminar, bueno, que tiene el micrófono por allá, termine con una oración y después damos los anuncios finales. Vamos. Señor, nos llegamos delante de tu presencia y realmente agradecidos por poder estar en tu casa, poder escuchar de tu palabra, de tu consejo, Señor, tan oportuno para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos porque tenemos tu palabra, la cual, como hemos escuchado y como dice ella misma, no pasará, y qué bueno es poder confiar en algo que no cambia. Qué bueno es poder tenerla, Señor, con esta libertad de poder leerla, escudriñarla, aprender de todo lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Realmente ayúdanos a poder leerla todos los días, Señor, a poder meditar en ella todos los días, para que sea esa lámpara que alumbra todo nuestro camino, todo nuestro diario andar, para que nos ayude a tomar, Señor, esas decisiones correctas que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, a tu palabra. Señor, ayúdanos a poder comprometernos, Señor, a poder obedecerla, Señor, todos los días. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los hermanos que se ha podido hacer cita en este lugar, Señor, pero queremos poner en tus manos, Señor, a aquellas personas que aún no te conocen, aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de recibir a Cristo como su Salvador, para que realmente tu Espíritu Santo pueda obrar, Señor, y que pueda ocurrir el milagro más maravilloso, Señor, que una persona puede experimentar, que es recibir a Cristo, que es poder tener la seguridad de salvación. Te damos gracias, Señor, por todo esto, pidiéndote que también bendigas la actividad, Señor, de esta tarde, Señor, la reunión de matrimonios, para que realmente podamos pasar momentos agradables, lindos, Señor, y también poder disfrutar nuevamente de tu consejo, de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén.